cualquier caso, Joseba Segura, obispo de la diócesis de Bilbao, está aquí estrictamente por su condición de sacerdote, que eso va unido a la persona, obviamente. Está aquí por todo lo que nos puede enseñar también de gestión, de liderazgo, de gobernanza. Ya habéis visto el título, es un título muy apropiado, muy propio, un tema puro de dirección de empresas. Dirección de organizaciones, no sé más. Dirección de organizaciones. Un breve resumen de su currículum, ya lo tenéis, por la comunicación. Voy a extenderlo un poquito más. Es bilbaíno, ¿no? Alcalde. Se ordenó sacerdote en el año 85. Anteriormente ya era licenciado en psicología. Es doctor en teología en el 89 por la Universidad de Deusto. Y entre 1992 y 1996 realizó un máster de economía en el Boston College de Estados Unidos. Tuvo 4 años viviendo allí. Aparte, de alguna forma sacerdotal, pues desarrolló su ministerio primero en Baracaldo, en varias parroquias. Entre el 96 y 2006 fue vicario parroquial de varias. Bueno, pero el vicario tiene también su punto, porque al fin y al cabo es ya responsabilidad de la administración. Ayudante del paro. Bueno, la administración se empieza por ahí. De acuerdo, en este tiempo desempeñó el cargo de delegado episcopal de Cáritas, delegado pastoral social y miembro del Consejo Pastoral Diocesano. Luego, si tenemos ocasión, por Cáritas ya estamos hablando ya de un conjunto de empresas, de alguna forma. ¿No? O la organización. Sí, seguimos por ahí. Del 2006 al 2017, adelante. Estuvo en Ecuador, trabajando pastoralmente en Quito y también siendo miembro de Cáritas Nacional de Ecuador, en Quito. Después, 3 años en la diócesis de Riobamba, como párroco de Chambo y responsable financiero de la diócesis. A su regreso fue nombrado párroco de la Unidad Pastoral de Ocharcoaga y desde diciembre de 2018 vicario general de la diócesis de Bilbao. Entonces va acumulando también experiencia sacerdotal y de gestión. Obispo auxiliar de Bilbao el 19 y ya desde 2021 pues es obispo de la diócesis de Bilbao. Además, ha sido miembro de la Comisión Episcopal para las Misiones y Cooperación con las Iglesias, 4 años, secretario del Consejo de Economía y obispo responsable del Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia, estos 4 años, y actualmente pues es presidente de la Comisión Episcopal para las Misiones y Cooperación con las Iglesias. Entonces, es una vida, obviamente, dedicada al sacerdocio, pero con una carga fuerte cada vez mayor, pues de gestión, de liderazgo, de dirección, en una organización con mucha experiencia. Una organización que si el éxito de una organización se mide por los años que sobrevive, retos seguro que hay, muchos, y de esos igual podemos hablar si se quiere. Pero bueno, en cualquier caso, vamos a aprender un poco de esa experiencia acumulada de 2000 años, no de Joseba, pero sí de la Iglesia, y de los 40 o no sé cuántos hemos dicho, 83, 75, pues sí, hace 40 años de sacerdote. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, decía, ¿qué título? Y luego, ¿qué contenido? Bueno, el título básicamente podría ser este, podría ser otro similar, o podría subrayar algún otro aspecto de lo que significa la peculiaridad de esta organización, porque es una organización muy peculiar. En este momento estamos en un mundo en el que básicamente la imagen de lo que es una organización es que presta. Entonces todas las organizaciones que no son empresa, pues de alguna forma tienen como que justificarse o explicarse. Lo que tradicionalmente ha sido lo normal, es decir, lo que podríamos llamar, digamos, organizaciones e instituciones sin ánimo de lucro, ahora es un poco lo que queda en un segundo plano. Muy importante,
con mucho reconocimiento social, pero efectivamente no es lo que a la gente le viene cuando hablan de empresa. Esta empresa es peculiar no solamente porque ha estado 2000 años, y porque en ese sentido no tiene ningún punto de comparación con ninguna otra institución. Entonces, digo empresa por, de alguna forma, utilizar un nombre y forzadamente porque en realidad empresa genera de alguna forma inmediatamente una imagen de que, independientemente de cuál sea la estructura de la organización, en una empresa lo más importante de alguna forma es la cuenta de resultados. Y sin cuenta de resultados las cosas no van bien. Y cuanto mejor funciona la empresa, se supone que tiene que traducirse también en una mejor cuenta de resultados. Esto no es ciertamente el corazón de lo que nosotros somos. ¿Qué es lo que hace la Iglesia? Algunos dirán, predica una propuesta de fe. Yo quisiera explicar algo que me parece que refleja mejor lo que realmente es. Lo que la Iglesia hace es, de alguna forma, transmitir una concepción del mundo y de la vida. No solamente que existe vida más allá de la muerte, sino también qué es lo que significa y lo que es valioso como propuesta para vivir aquí. Y eso, de alguna forma, siempre todas las culturas necesitan. Las culturas tienen una dimensión económica, pero tienen también una dimensión de sentido. Entonces, en todas las culturas tiene que haber organizaciones, y ha habido siempre y va a seguir habiendo, que efectivamente se dediquen a lo que economísticamente o materialísticamente podríamos llamar producción de sentido. Pero nosotros entendemos, en todo caso, que esto es un elemento fundamental de la vida de cualquier cultura y cualquier sociedad. Primero, no digo que la Iglesia sea absolutamente fundamental y necesaria, no. Digo que siempre va a haber alguna institución que justamente ayude a las personas a encontrar sentido en lo que viven y cómo entienden el mundo y cómo entienden las relaciones humanas y cómo entienden el sacrificio y cómo entienden la necesidad de alguna forma de vivir con profundidad y buscar la felicidad. Esto es así. Puede ser la filosofía, algunos dicen que efectivamente en la Grecia antigua la filosofía era muy importante, probablemente no era para muchas personas importante, porque lo que era importante es esta relación que todas las culturas han tenido con la dimensión que podríamos llamar religiosa de la vida, que por supuesto se ha transformado muchísimo a lo largo de los años y que en un momento determinado las culturas tradicionales tenían determinadas formas y creencias que luego fundamentalmente en determinadas zonas del mundo se desarrolló en lo que son las religiones del libro, afirman que existe un Dios, un solo Dios, y en ese sentido presentan una cosmovisión unificada en torno a la idea de que existe un creador que da sentido a toda la vida, y ahora en este momento lo mismo, dicen muchos, la sociedad está secularizada y resulta que la razón está ganando. No sé si vosotros estáis oyendo por aquí, viendo realmente hasta qué punto la razón está ganando y qué está ganando. En realidad, determinadas fes están siendo sustituidas por otras fes y por otras cosmovisiones. La diferencia es que en Europa, a lo largo de los siglos, lo que ha habido es una cosmovisión francesa realmente no ha tenido muchísimo impacto. La gente hoy, como siempre, necesita encontrar sentido a sus cosas y por eso cree en muchas cosas. Muchas cosas que poco tienen que ver con lo que la razón puede demostrar o con lo que la razón puede fundamentar. La razón es un instrumento muy importante para poder, de alguna forma, en una sociedad como esta, que es sociedad instrumental, que pone una serie de metas, que valora determinados logros, sobre todo el bienestar material, realmente te permite hacer programaciones, te permite hacer desarrollos, te permite presentar objetivos, te permite proponer medios, y en ese sentido la razón es absolutamente esencial. No digamos nada, la revolución científica y la revolución tecnológica y lo que en este momento está suponiendo para. Pero siempre va a haber una, digamos, necesidad de sostener la vida, el levantarse por la mañana, el trabajar por los hijos, en creencias que poco tienen que ver con la razón. A no ser que vosotros seáis, o algunos pretenden, lo han encontrado muchos, de que efectivamente aquí lo único que hay es la lucha
de los genes por la existencia, y en ese sentido toda ese supuesto, digamos, verdad del amor y del cariño y del afecto y de la entrega generosa no son más que mecanismos complejos que ha ido desarrollando la mente para justificar lo que es sencillamente puro interés, que no es interés personal, sino es interés biológico. Entonces, algunas personas me he encontrado yo que viven así, con esa convicción y con esa coherencia. Me he encontrado muy pocas. La mayoría de la gente puede decir, yo no soy creyente, pero en realidad cree en muchas cosas. Y es que es muy difícil realmente vivir y vivir con paz y trabajar todos los días y construir relaciones con la gente y relaciones sólidas y relaciones comprometidas y relaciones que son de intercambio, pero no solo de interés, sino también gratuitas, si no crees que todo eso tiene algún sentido. Entonces, pues, ¿qué es lo que ha hecho, digamos, la Iglesia? La Iglesia lo que ha hecho es proponer la visión cristiana de esto. Bien, entonces, primero, en lo que es la misión, en lo que es la visión que tiene la Iglesia, pues realmente es muy peculiar y sus objetivos son totalmente distintos a los de una empresa. En este mundo en el que todo se lee desde el interés económico, también hay una lectura economicista de la Iglesia. Y entonces, pues ahí hay una concepción que uno diría, quieren realmente conseguir o hacerse con dinero que es suyo, que no es suyo, para seguir manteniendo su chiringuito. Bueno, yo respeto esa visión, pero realmente, como podéis entender, me parece muy simplista, porque en realidad la Iglesia no se mueve por interés económico. ¿Cómo se puede explicar que durante décadas cientos y cientos y miles de personas han decidido entregar su vida equivocados? Eso cada uno verá. Pero o realmente con verdad a la causa del Evangelio, y han salido de sus casas y han vivido en celibato muchísimo y han entregado, se han hecho viejos trabajando aquí, allí, en el otro lado, en el otro lado. No será por razones económicas. Si fuera por razones económicas, pues tendríamos el seminario lleno. El seminario no está lleno. ¿Por qué? Porque realmente la dimensión económica no es relevante y la gente lo sabe. Pero hay siempre una lectura de la Iglesia que dice, no, la dimensión económica también explica lo que es la Iglesia. Entonces yo digo, no explica lo que es la Iglesia. Por supuesto que la dimensión económica es esencial en la vida de la Iglesia y que tiene que gestionar recursos y tiene que conseguir recursos. ¿De dónde vienen los recursos? Los recursos no vienen del patrimonio. El problema que tiene la Iglesia en este momento económico, uno de los problemas es el patrimonio. Ir a cualquier pueblo de Vizcaya, resulta que muchos de ellos tienen 10, 12 casas. Y resulta que tienen una tremenda iglesia. ¿Cómo se mantiene eso? ¿Eso qué riqueza hay? Lo que hay es un problema terrible. Vas a Burgos, por poner el extremo todavía, el Orado, que está en los medios de comunicación. O sea, 1003 parroquias tiene Burgos. 1003 parroquias. La inmensa mayoría de las parroquias no hay población, ni siquiera para no digo ya para sostenerlo, ni siquiera para unirse. En ese sentido, la dimensión económica, insisto, no explica lo que es la Iglesia, cómo se ha sostenido la Iglesia, cómo se alimenta de recursos humanos la Iglesia, aunque ciertamente sea una dimensión importante. En la Iglesia siempre ha habido en la organización e institución de Iglesia un componente de vocación, de entrega generosa, que ha sido fundamental. Algunos dirán, les han engañado. Bien, bueno, yo no digo eso. Pero yo lo que sí os digo es que no se explica desde la clave económica. Este es un elemento característico peculiar de la Iglesia. Otra característica peculiar de la Iglesia, y que explica mucho de lo que ha sucedido a lo largo de todos estos siglos y por qué su perdurabilidad, es el hecho de que tiene una estructura muy sencilla y flexible. Y ahora me vais a decir, ¿flexible? Ya, bueno, eso hablamos luego. Porque creo que tiene bastante interés también este tema de la flexibilidad de la Iglesia. Primer asunto, estructura sencilla. Fijaros qué estructura tan sencilla. Curiosamente, contra lo que la gente considera, la estructura de la Iglesia es muy descentralizada. Descentralizada la Iglesia. Si está el Papa ahí mandando, el Papa manda lo que puede, y es poco. O sea, la estructura de la Iglesia en todo el mundo está organizada en lo que llaman iglesias locales. Iglesias locales es una diócesis.
o es un vicariato. Vicariato es una diócesis, o sea, una iglesia local que todavía no está suficientemente madura, que está, por ejemplo, en una zona de Amazonía, donde no hay mucha gente, donde no hay mucha tradición. Eso empieza como un vicariato. Entonces luego se constituye ya, cuando tiene una cierta idea, en diócesis. Luego eso se constituye, cuando tiene ya más tradición y siglos, se constituye en arzobispado. Pero la diferencia entre arzobispado y obispado es irrelevante desde el punto de vista organizativo. El arzobispado, Burgos, por ejemplo, o Madrid, o Barcelona, son iglesias que tienen mucha tradición y que, pues que necesitan, o sea, que por eso mismo han recibido ese reconocimiento. Pero es lo mismo, es decir, un arzobispado es una iglesia local. Una arquidiócesis es una iglesia local, lo mismo que una diócesis es una iglesia local. Cada uno es independiente, el arzobispo no manda sobre el obispo. Esto es sencillez del Papa, las iglesias locales con una persona al frente. O sea, otra característica muy importante, una clarísima estructura muy sencilla. Hay una persona al frente. Y en este caso, en el caso de la Iglesia Católica, es el obispo. Y luego, respecto a las parroquias, la misma estructura. Yo no puedo decirle, obispo de Bilbao, al párroco de Deusto lo que tiene que hacer. Y la gente se sorprende. No puedo hacerlo. Él, por derecho canónico, y básicamente que refleja la estructura de la Iglesia de siglos y siglos, es autónomo para tomar sus decisiones con su comunidad. Yo lo que puedo hacer es quitarle, si en un momento determinado me parece que no está haciendo las cosas bien, o ha metido la pata, o lleva ya muchos años y hay que plantear un cambio. Pero yo no le puedo decir al párroco de Deusto, al párroco de San Ignacio, qué es lo que tiene que hacer. Él es autónomo en todas las dimensiones de la vida. Ahora, si me dice que está contra el credo, que no cree que Jesucristo es Dios, entonces sí puedo entrar. Pero ¿cuántas cosas serán cuestiones de doctrina, pero centrales? Todo lo demás, a nivel organizativo, a nivel económico, a nivel de gestión de recursos, a nivel de cómo hay que organizar la iglesia, la comunidad, etc., tiene muchísima autonomía total. Entonces, o sea, el principio de autonomía y el principio de simplificación. Y ya me desacabó toda la estructura de la iglesia. Si quieren meter un factor de complicación, las órdenes religiosas. ¿Qué son las órdenes religiosas? Son estructuras que tienen en sí mismos su autonomía, pero que siempre trabajan en un territorio, en ese sentido, debajo de lo que es la responsabilidad del obispo. Por ejemplo, aquí en Bilbao están los salesianos, están los jesuitas, están los que queráis decir, las hay, es decir, los que están por aquí más cerca. Bien, esas órdenes religiosas tienen su propia estructura de gobierno y en ese sentido tienen autonomía, tienen sus propios presupuestos, no tienen nada que ver con el presupuesto diocesano. Entonces, es muy sencilla la estructura de la Iglesia y es una de las claves de su estabilidad y todo el tiempo que han durado. Muy sencilla. Liderazgo claro, estructura sencilla y autonomía. Principio de autonomía que se llama, en la doctrina católica se llama principio de subsidiariedad. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que a nivel de abajo se puede arreglar, que no se meta el de arriba a ordenar, que deje realmente que la gente de abajo lo arregle y que esa gente sienta que tiene autonomía y tiene capacidad para tomar esas decisiones cuando los de abajo, por los motivos que sean, por la importancia del problema, por el hecho de que este problema puede ser un problema no solamente de esta comunidad, sino de muchas comunidades, ahí el de arriba tiene que entrar para coordinar, para orientar el diálogo, para llegar a un discernimiento que resulte en las soluciones que se dan. Pero el principio de subsidiariedad es que lo que se puede resolver abajo, se resuelva abajo, y solamente suba lo de arriba y entren los de arriba, con las responsabilidades más altas, a solucionar lo de abajo, si resulta que los de abajo no pueden. Entonces, no sé si esto me parece que son elementos importantes. Vosotros pensar en cualquier multinacional. En realidad nosotros nos dicen que somos multinacional. Estamos en los 5 continentes, pero la estructura del gobierno no puede ser más sencilla. Vosotros ir a pensar, por ejemplo, qué sé yo. Ahora, ¿cuál? ¿Qué es Google? Todos son muy democráticos y todos están en mesas redondas y no sé qué. Tiene una estructura enorme, complejísima.
Para nosotros es muy sencillo. Entonces, esto es un elemento importante que creo que hay que subrayar. Vamos a ver entonces otra cuestión que me parece que es importante. Alguno dice, claro, si uno tiene la sensación, no tanto de que la Iglesia promueve toda una concepción del mundo y de la vida, sino tiene la sensación de que fundamentalmente predica solo un mensaje religioso, diría, ¿qué hacen los curas en Bilbao? ¿Y qué hace la Iglesia en Bilbao? ¿Sí o no? Vale. Y ahora os digo, presupuesto la vida es Bilbao. ¿Cuánto creéis que tiene? A ver quién se atreve. No estoy hablando de presupuesto anual. ¿Mucho? ¿Te atreves? Se supone que no tenías que saber eso. ¿No? 138 millones en 2024. Y ahora la pregunta es, ¿cuánto de eso es el presupuesto de las parroquias? ¿Qué se supone para la gente? ¿Qué es lo que hacen los curas? Esto no lo vais a intentar nunca. De esos 138 millones, solo 11 millones es el presupuesto de las parroquias. Entonces, ¿qué hace la Iglesia? A ver, ¿qué hace la Iglesia? ¿En qué gasta el dinero? ¿En qué? Obra social y educación. Obra social y educación. Entonces, esa concepción que digo de lo que es la vida, no solamente habla del mensaje de salvación personal, no es una propuesta, digamos, de religiosidad, religión personal, es una propuesta también de un conjunto de comunidad social. Y en ese sentido, pues ahora en este momento la Diócesis de Bilbao tiene 17 centros, 5 de ellos son escuelas profesionales. La escuela profesional más grande de Vizcaya, que es Somorrostro, es de la Iglesia Diocesana. No estoy hablando de los salesianos, estoy hablando de Iglesia Diocesana, por supuesto Iglesia Diocesana. Entonces, luego Charcuaga, ¿qué tiene de peculiar Ocharcoaga? Pues Ocharcoaga tiene de peculiar que es un experimento. El 50% de los chavales de Ocharcoaga son musulmanes. Ahí está, en determinados trabajos, tareas, que realmente por los motivos que sean, todavía a la Iglesia le toca asumir aquí cuando se supone que ya, digamos, el estado de bienestar es capaz de asumir muchas cosas, pero en realidad no es capaz de asumir tantas cosas. Y cuenta también con la iniciativa privada. La iniciativa privada en el tema social, digamos, el actor más importante que tiene en este momento en Vizcaya es la diócesis, y las organizaciones creyentes. Porque oye, si yo meto, por ejemplo, ahí todo el trabajo que hacen las organizaciones religiosas, órdenes religiosas, realmente son un factor fundamental. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahora? Lo que está pasando ahora es esto. Y eso ahí os voy a comunicar algo que para mí es una pregunta. Nosotros tenemos 17 centros, un presupuesto de 90 millones de euros solo en educación. Tenemos más de 1000 personas trabajando en toda esa estructura. Y lo que me dicen algunos es, ¿pero esto se justifica? Porque tiene sentido que tú tengas o promuevas o el cura aquí, porque todo esto no es que el obispo decidió en un momento, vamos a organizar esto, no. Esto es que el cura en no sé dónde, en el pueblo tal, encontró que los chavales no tenían dónde ir a educarse. Y entonces creó una escuela. Y esa escuela ha ido desarrollándose a lo que es ahora. Y en otro sitio, resulta que en Somorrostro hubo otro cura que dijo, oye, aquí es necesario para Petronor o lo que sea que hubo allí, entonces, oye, que los chavales se formen en formación profesional. Y entonces empezó allí aquella cosita que ha seguido haciendo grande, grande, grande. Y en un momento determinado, ahora lo único que ha sido necesario es coordinar todo eso, de lo que eran iniciativas que, como os he dicho, muy importante esto y sorprendente para la gente, surgen desde abajo y además no son coordinadas en principio, son luego coordinadas. Y hay un principio de autonomía muy, muy importante en la Iglesia y en la forma de organización de la Iglesia. Entonces, ¿qué sucede? Pues que efectivamente tú tienes todo ese impacto social, pero ahora en este momento lo que estaba justificado porque, por ejemplo, no había escuelas, pues ahora ya no está tan justificado. ¿Por qué no está tan justificado? Tenemos un problema de natalidad, ¿no? Y en determinadas cosas tenemos una situación en la que los colegios compiten con otros colegios. Entonces, la pregunta es,
La única razón, para mí, que sería indiscutible para mantener los centros educativos es o porque están haciendo algo que la sociedad no puede hacer, por ejemplo, el tema profesional en Vizcaya, o sea, la escuela profesional, si quitáramos todas las opciones de formación profesional en Vizcaya, quedaría muy mal Vizcaya. En ese sentido tiene sentido mantener, o porque realmente los colegios son instrumentos para poder transmitir a la gente una determinada cosmovisión, que es la cosmovisión cristiana de la vida. Pero eso no se está consiguiendo. No se está consiguiendo. Entonces, en algunos sitios sí. Yo voy a Escolapios, ahí estudié yo en Escolapios, y sí hay trabajo con gente. Voy a Escarcha, ¿sabéis? Y entonces en las Escarcha se está haciendo trabajo con la gente. En jesuitas se está haciendo, en otros colegios se está haciendo. Pero, por ejemplo, los colegios diocesanos muchos no se están haciendo. Más bien todo eso se ha ido debilitando, o quizá no fue el corazón de cómo empezaron esas propuestas educativas, y en ese momento resulta que tú, si quieres, por ejemplo, contar con un claustro de gente que realmente pueda colaborar en esta tarea, resulta que no te encuentras a nadie, o casi nadie. Esta es la situación. Y esto para mí es una dificultad muy grande y muy grande. Es decir, porque la misión nuestra no es, en principio, dar educación o crear instrumentos o colegios. La misión nuestra es transmitir esa visión de lo que significa ser humano en una concepción que ciertamente es religiosa, pero sobre todo es humanista. Esta es la misión. Pero esa dimensión, si resulta que por los motivos que sean, aquí en Europa, cuidado, porque el mundo es muy grande, algunos dicen, no, que ya se está acabando la fe. No, no os preocupéis, esto se va a complicar mucho. Pero bueno, ese es otro tema. Ese es otro tema por la migración. Ya veis ahora, ahí es la noticia, ¿no? La migración, primera preocupación de los españoles. Bien. Interesante. No hace falta saber eso para saber que es un tema crítico en Europa, porque toda la política europea está siendo transformada por este tema. O sea, toda la estructura de partidos ha sido transformada fundamentalmente, sea en una razón y un tema por la migración. Entonces, esto, de alguna forma, está complejizando mucho, sobre todo, el futuro de lo que va a ser la identidad europea, el futuro de lo que va a ser la identidad incluso culturalmente cristiana. Pero a mí eso no me preocupa, porque Dios vaya por donde quiera, lo mismo que vamos para arriba, podemos ir para abajo, no pasa nada. Allí donde con mucho éxito predicaba San Agustín, ¿sabéis? En el norte de África, sí sabéis, ¿no? Predicaba San Agustín, en el norte de África. Allí si vais e intentáis encontrar algún vestigio de lo que era la floreciente iglesia en la que él predicaba, solamente vais a encontrar 4 piedras en el suelo. Entonces, algunas cosas van para abajo, otras cosas van para arriba. En este momento el catolicismo está creciendo rápidamente. ¿Dónde? En África. En Latinoamérica se mantiene. En Asia también está creciendo, pero tiene unos niveles muy, muy pequeñitos. Pero ciertamente en Europa va a pasar. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? No lo sé. Pero en todo caso, liderazgo. Vamos a hablar un poco de liderazgo y ya acabo, porque seguramente no sé por dónde queréis que vaya, porque otro día están hablando aquí de escritor, pues meteros un rollo que digáis, qué pesado. Entonces, el liderazgo. Curioso, solamente os voy a decir, dice, la iglesia es estructura jerárquica autoritaria. Yo voy a decir una cosa. Decía que el Papa no manda mucho, ¿sí? Pues el obispo manda menos. Digo, respecto a los de abajo. Aquí hay una... El obispo tiene solamente una responsabilidad en la que realmente ejerce autoridad. Y es decir, este recurso humano aquí, este recurso humano allí, etcétera, y tal. Lo digo por hablar en términos empresariales. O sea, este cura aquí, el otro... las hermanas estas, vamos a invitarles a las hermanas a que vengan a este convento. Ese tipo de cosas. Pero luego, si uno cree que porque resulta que el Santo Padre le ha nombrado obispo, ya todo el mundo le obedece en la iglesia, bueno, en la iglesia católica no obedece a nadie. Es decir, ¿sabes? No, a ver, voy a explicar, está todo grabado ahí. A ver, no obedece a nadie, quiero decir en el sentido de obediencia ciega, no obedece a la gente así.
Es una concepción que la gente que conoce a otros católicos, mujeres y hombres católicos, sabe que no, sabe que tiene una gran libertad de conciencia para organizar su vida independientemente de lo que le digan. ¿Sí o no? Obviamente, en muchos aspectos de la vida. Pero es que luego, además, si se caracteriza algo la Iglesia Católica es porque no es una secta. Y me explico. Una secta es un movimiento que está totalmente controlado por un liderazgo fuerte. ¿Qué es lo que puede tener, digamos, rasgos de secta en la Iglesia Católica? Belorado puede tener rasgos de secta. Pero es una pequeña realidad, una tremenda y complejísima realidad en la que cabe casi todo. Yo tengo en la diócesis de Bilbao todo tipo de sensibilidades políticas. Pero es que además tengo todo tipo de concepciones religiosas en muchos aspectos importantes. Y yo no quiero poner orden en que todo el mundo tiene que ser de una forma. No, porque la Iglesia Católica justamente es esto, un espacio amplio. El Papa dice, aquí caben todos, no sé si caben todos, pero ciertamente él insiste en esta idea de que es una casa que tiene, digamos, una gran amplitud en la que no hay control ideológico duro, en la que hay espacio para que se manifiesten muchísimas opiniones. Otra cosa es que determinadas cosas que algunos consideran que habría que cambiar, no van a cambiar tan fácil. Eso sí. Eso sí. Y, por ejemplo, el tema de la mujer, que es una cuestión muy sensible en las sociedades europeas, realmente ahí tenemos una situación en la que habrá que hacer muchas cosas, pero no sé cómo, a qué ritmo se pueden hacer. Nosotros hacemos lo que podemos en Bilbao. Pero claro, nosotros no vamos a definir en Bilbao, porque no, nosotros, este es otro valor que quiero subrayar y con esto acabo. Hay mucho espacio para que muchas sensibilidades puedan convivir, pero también hay un sentido que es muy importante y que es totalmente contracultural, de la importancia del vínculo a la comunidad y la comunidad. Esto es crítico y esto es difícil que la gente entienda, porque hoy lo que se afirma es, ¿aquí quién te va a decir cómo tienes que pensar? Tú no tienes que sacrificar tu libertad por nada. Tú afírmate a ti mismo, sigue tu corazón. O tantas versiones que podemos dar de este asunto. Ya. Entonces, ¿qué es lo que promueve esto? Lo que nosotros promovemos es, cuidado, porque el individuo, la persona, solamente puede crecer en un contexto de relaciones fuertes. Y en ese sentido tú tienes que hacer muchas concesiones a la verdad compartida con otros, incluso cuando resulta que lo que los otros dicen al principio te parece tal, pero tú haces un esfuerzo de diálogo y tú aceptas determinadas cosas que igual no te gustan, porque para ti es importante mantener la comunión, la unión común. Esto es crítico en la historia de la Iglesia. ¿Por qué resulta que los protestantes desde la Reforma se han dividido y dividido y redividido y redividido y redividido y dividido? Pues se han dividido porque realmente para ellos este aspecto de mantener la unidad, aunque sea débil, pero que no se produzcan rupturas dentro de la gran organización global que es la Iglesia Católica, es muy importante. Y esto nos lleva a muchas dificultades cuando resulta que nosotros aquí, desde una sensibilidad europea, decimos, aquí la Iglesia tendría que adaptarse al mundo y tendría que cambiar esto y lo otro. Y yo digo, perdona, primero, ¿a qué mundo? ¿Al mundo africano? No, porque el mundo africano nosotros no. Porque es que además el mundo europeo, la sensibilidad europea, vale, pues entonces tú reconoces que esta es una sensibilidad que no es compartida por muchísima gente en el mundo. De hecho, la mayoría de la gente está muy lejos de la concepción del mundo que tiene en este momento Europa dominante. No te digo nada si nos metemos en historias como Ucrania y todo esto. Vale, esto se pone muy interesante ahí. Se pone interesantísimo en Ucrania. No sé, si vosotros estáis siguiendo los medios de comunicación lo que dicen, realmente estáis teniendo una visión absolutamente sesgada, limitada respecto a lo que en el mundo se dice del conflicto de Ucrania y Rusia. Habéis oído hablar de los BRICS, ¿no? Pero eso sencillamente es una realidad, una dimensión de las mil cosas que están pasando, de reorganización total y del hecho de que cada vez Europa y con los Estados Unidos que va para abajo, todavía es muy potente, por supuesto, y militarmente es la única, digamos, potencia militar, realmente ahí va a haber muchas cosas de las que yo no digo que sean buenas, yo lo que digo por dónde va el mundo.
Y en ese sentido, el mundo no es tan centrado en la concepción europea. Lo que pasa es que los europeos, que dicen ser muy respetuosos con las culturas, en realidad tienen la siguiente diagnóstico. Dicen, lo que nosotros creemos aquí, y una de las cosas que creemos es que la religión se ha acabado, la religión tradicional se ha acabado, eso, otros que están un poco más atrasados, pero no decimos que están más atrasados, ya, eso lo van a ir descubriendo posteriormente. O sea que hay una concepción de que efectivamente nosotros tenemos una visión que es superior a la de otras culturas, especialmente en la forma de entender pues no sé, no le quiero llamar materialismo, porque aquí hay muchas cosas también en Europa. No creo que se puedan calificar ni como materialismo, ni como la absolutización del bienestar, ni nada. Yo creo que hay muchas cosas. Pero sí hay una idea de que realmente no estamos por encima de los demás. Y si tú has estado en otros sitios, si has oído otros argumentos, y si has visto otras concepciones de la vida, yo he tenido la gran suerte de estar 12 años fuera, y en ese sentido se me ha enriquecido mucho, pues entonces vienes aquí y dices, bueno, esta es una visión, pero no es una visión. Y luego ves, empiezas a ver la oportunidad que tenemos ahora. Realmente, si quieres encontrar contraste en determinados temas y ver un poco qué es lo que está pasando, vas a encontrar en 1000 sitios, si sabes buscar, personas que te van a ayudar a tener visiones equilibradas sobre cualquier cosa. Y visiones no equilibradas y visiones equilibradas. Lo que pasa es que mucha gente lo que hace es utilizar los medios de comunicación y las redes para reforzar, como sabemos, sus propias concepciones, en vez de abrir la mente y escuchar a ver lo que dicen otros, pues de caso es algo interesante. Pero yo sí creo que este tema de la comunión es muy, muy importante. Y esta conciencia lo tiene claramente el Papa metido. Es el tema de la migración y el determinados planteamientos que hacen la migración tiene que ver con el hecho de que la Iglesia Católica inevitablemente no es una Iglesia española, no puede ser española, aunque nosotros tenemos que vivir en una determinada tradición. Es una Iglesia global. Y está en todos los sitios y escucha permanentemente muchas perspectivas diferentes y es sensible a las culturas tradicionales y a los valores tradicionales de una forma que nosotros aquí no podemos ser, porque ya será ese mundo tradicional, el mundo de mis, aquí te llamamos de fiarlo y se ha acabado. Se ha acabado. Y además no va a volver. Algunos dicen, no, esto es el péndulo, que ahora va para aquí y luego va para allá. El péndulo se fue para allá. Y luego va a ir por donde Dios sabe qué, y va a ir volando por ahí solo, qué sé yo lo que va a pasar. No vuelve para atrás. Entonces esto hay que aceptarlo. No tengo ninguna idea, no sé vosotros, si tenéis idea de que vosotros sí podéis controlar vuestra vida, yo no, ni mucho menos la vida de la comunidad o el futuro de la Iglesia en Europa. No tengo, yo quiero hacer lo que tengo que hacer, lo haré con convicción, lo intentaré hacer poniendo corazón al asunto, pero lo que va a resultar de esto yo no tengo ni idea. Pero ni en esto ni en muchas cosas. Yo creo que es la edad de la incertidumbre ahora en tanta cosa, especialmente la gente joven lo vive con una gran ansiedad, incluso en algunos casos. Temas de incertidumbre de todo tipo. Lógica, incertidumbre tecnológica, incertidumbre humanística, humanismo, ¿qué va a ser el humanismo dentro de 50 años? Algunos están soñando que van a transferir la conciencia a las máquinas y se quedan tan tranquilos. Digo, tú te das cuenta que te has cargado todo lo que es bueno, bonito, valioso, interesante en todo lo que ha sido la historia de la humanidad, de pronto ha desaparecido. Si ha desaparecido, ¿cómo ha desaparecido? ¿Las máquinas? O sea, bueno, en fin, pero ese es otro mundo ya de ideas y de cosas que se pueden. Entonces, no sé si queréis que vaya por aquí, preguntar alguna cosa o hacer algún comentario. Sí. Hola, gracias. Muchas gracias, Joseba. Creo que el está sorprendido. Ese micrófono. Yo soy de la edición 25 de PDF y ahora que me parece muy interesante lo que has contado, pero en el fondo, por ejemplo, lo que has comentado, yo lo que siempre me pregunto
es las iglesias ya no los veo que son como los partidos de fútbol. Hay veces que hay media entrada, no hay nadie, a veces es el día del club o medio día del club. Y es cuando entra la gente. Y luego la edad de las personas que acuden a la iglesia, porque ahora la gente suele hacer las cosas porque les pagan o sacan un rendimiento. Cuando tú, yo por ejemplo, nosotros colaboramos con la parroquia de Recalde. Y la gente le pregunta que por qué haces las cosas. Que creo que está bien y ya está, sin más. Sin recibir nada a cambio. Lo que te da a cambio es lo que te llena. ¿No? Pero realmente veo que la gente joven, no sé si es algo los que digo, que pasan de todo. Entonces yo creo que no se puede generalizar porque hay gente que es comprometida. Por ejemplo, los estados de Recalde son muy comprometidos. Pero realmente creo que la iglesia, yo lo conozco la época de Fernando y de tu tío y de Iñaki. Lo que digo es que la iglesia se tendría que transformar, porque dice que las instituciones tienen que transformarse al estado de la sociedad, de la evolución que tenga, para poder tener éxito y poder adaptarse sin perder sus principios originales. Entonces, la segunda parte es muy importante. Yo creo que tendría que dar una vuelta de tuerca en determinados temas para poder adecuarse. Por ejemplo, en Dinamarca, las iglesias se convierten en centros culturales para tener un uso. Yo te cedo unas cuantas ya, para Por eso, pero eso no me recuerda a mí el tema de lo que toca. No, pero el tema principal es que la iglesia cambie el mensaje o se adapte al mensaje que tenía Jesús y se adapte a la gente joven para que vean ese sentido la gente, las nuevas generaciones y no se pierdan lo que hicieron nuestros abuelos, nuestros padres, las primeras generaciones. A ver, primero, efectivamente hay una crisis en este momento que no he desarrollado, pero que es clara en la Iglesia europea. Y básicamente tiene que ver con el hecho de que determinadas formas de religiosidad tradicional, fundamentalmente todo lo que es la participación, digamos, en la Eucaristía y todas estas, digamos, concepciones de devociones tradicionales, no hemos sido capaces, no somos capaces de hacer llegar a esos puntos. La cuestión es, lo que yo no puedo hacer es, en este momento, hacer una versión de la Iglesia que sea atractiva para los jóvenes, dejándome en el camino todo lo que es, lo que me une con toda, digamos, la tradición y con todas las otras iglesias que no tienen ese problema. Tú vas a ver en este momento a África, y entras allí, las iglesias el domingo están llenas y son un auténtico festival de danza, de canto, de encuentro social. Efectivamente, un elemento fundamental de la vida comunitaria. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a decir, pues como resulta que la Eucaristía ya no van más que señores mayores, pues entonces ya lo dejamos y vamos a ver si inventamos algo. No, no lo vamos a hacer. Que sabe transmitísimo. Sí, pero hay que saber transmitirlo, pero hay una dificultad enorme. Es decir, ¿por qué? Porque los jóvenes ahora no es que no respondan a la propuesta de la Iglesia, es que no responden a ninguna propuesta de, digamos, de compromiso organizado o de militancia organizada. Y todavía la Iglesia tiene alguna capacidad, por ejemplo, Recalde, que tienes ahí 30 monitores en el grupo Scout, pero claro, también se notan los cambios, porque antes, digamos, los monitores estaban como media 4 años y medio, y muchos estaban 10 años, otros estaban menos, pero eran 4 años y medio. Ahora resulta que los monitores rotan cada 2 años, lo cual tiene que empezar a socializar a los chavales Los del grupo de padres. o los del grupo de padres. Entonces, todo se complica mucho en lo que se refiere incluso a formación, propuestas de formación o vinculación a una organización, porque aquí lo que se valora sobre todo es, yo quiero tener todas las opciones libres, todos los fines de semana libres, todos los veranos libres, y tal. Y entonces eso se valora un montón. Y entonces, claro, si tú asumes un compromiso, esto tiene que ver también con el tema de la natalidad, esto es evidente. El otro día a una chavala que le dije, oye, el problema de la natalidad, me pregunté, ¿vosotras cuántas vas a tener hijos? ¿Quiénes quieren tener hijos? Otras que sí, otras que no. Entonces digo, oye, el problema, las que no queréis tener hijos, ¿por qué es? ¿Porque son caros los hijos? No. Te lleva mucho tiempo. Sí, además, claro, ya no me lo pudieron dejar. Estoy hablando de chavalas de 20 a 25 años. Me lo dijeron así, y además todas dijeron lo mismo. Entonces, ese es un componente claro de cambio, de transformación cultural que se está produciendo. Algunos dicen que ahí están, digamos, las semillas de lo que va a ser el final de la Europa que hemos conocido. Lo mismo que dicen,
ya sabes, se hace mucha especulación y también el Imperio Romano en un momento determinado, por determinadas cosas, síntomas, empezó a debilitarse y fue el principio del fin. Entonces, yo no sé lo que va a pasar aquí, porque ya digo, el tema de la migración va a complicar mucho las cosas. Los migrantes son más religiosos, los migrantes tienen más hijos. ¿Ven? Ponte en 50 años. ¿Dónde va a estar, por ejemplo, la identidad vasca? El otro día fue interesante esto, estaba comentando con una gente de Bildu, a ver dónde estaba la identidad vasca. Y entonces le dije, yo me temo que ya que hemos acabado con el RH, hemos acabado con los apellidos, estaba diciendo las cosas así habituales que han sido, es decir, que han sido elementos de identidad, ¿no? La cosa es, se puede hacer teoría de eso, pero lo único que va a quedar es el euskera. Y me decían, se resistían, decían, no hombre, es que hay otros elementos también aquí de cultura, por ejemplo las cuadrillas. Y digo, Dios mío, si resulta que las cuadrillas es el elemento de identidad, claro que sí es, o sea, la acción, digamos, de fraternal, de los grupos de hombres, de mujeres, etc. Esto es un elemento de aquí, pero yo ya te digo, eso va a cambiar, está cambiando también, te habla de chiquitea, de tantas cosas. Bueno, y ahora nosotros pues se ve cada vez menos, y se relacionan cada vez más por cacharros. Entonces, ¿qué va a ser euskera? Y le decía, oye, Cianuri en Arratia, que es un valle que está aquí, no sé si lo conocéis, en Arratia, el apellido Chezarra, que es el apellido segundo mío, según Chezarra, se ha mantenido durante siglos y siglos sin salir. Los Echeverría, eso sí, eso se movieron ya con la cristianización de Latinoamérica y dejaron semillas por toda Latinoamérica. Echeverri, todas las versiones que existen de eso. ¿Sabéis Echeverri lo que es? Es eso. Casa Nueva. Echezarra es Casa Vieja. Por lo de la Casa Vieja se quedaron a Arratia y no salieron. Están en Dima y están aquí hasta hace 2 generaciones. Ahí empezaron a salir. Y al salir, resulta que se casan con gente que no habla euskera. Y la gente que no habla euskera tiene una gran dificultad, incluso si vive aquí, muchos ya no viven aquí, realmente de enganchar con eso. Entonces va a haber unas presiones enormes a lo que es la identidad, pero ya relativamente pronto. Y en ese sentido la Iglesia es un laboratorio, porque cada vez el porcentaje, yo voy por ahí confirmando y todo esto. El otro día fue una cosa interesantísima. Voy a Durango, a un barrio de Durango. Y en ese barrio, un obispo auxiliar que hubo en Bilbao, que era, digamos, la pata negra del Euskaldun, Carmelo Echenagusía, que era de allí, pues resulta que, bueno, pues había nacido allí, se había bautizado allí, etc. Entonces yo fui allí a confirmar. Resulta que de los confirmandos, 5 eran africanos, que por cierto eran senegaleses, eran torres así. Y los otros eran latinos. Y había uno, y se había perdido, que era de Durango, digamos, de lo que sea que somos nosotros. Ya. Entonces, ese es el futuro. En la zona de Euskaldun, que ha sido el sitio donde han salido todas las vocaciones de los años 50, 60 y 70, y llevamos desde los años 80 que no sale ni uno de la zona de Euskaldun, porque las vocaciones ahora salen de otro lado, las que salen. Entonces, estamos en un experimento, y en ese tema la Iglesia está delante de lo que está pasando en la sociedad. Delante. Pero, por supuesto, que la Iglesia del futuro va a ser una Iglesia muy pequeña. ¿Va a haber Iglesia católica? Sí. Pero va a ser mucho más identificada, va a mantener los rasgos fundamentales de lo que es, digamos, la vida de la gracia, de la vida de la comunidad, de la Eucaristía y de los sacramentos, pero va a ser felicísimo. Ahora no se casa nadie. No es que no se casen por la Iglesia, es que no se casan por lo civil. Hay una profunda crisis, radical crisis de lo que significa el compromiso de por vida. Y muchos motivos, además, que tienen los chavales jóvenes para dudar de que eso funcione. Porque han visto esto, han visto lo otro, han visto lo demás allí. Curiosamente, todavía la familia está muy fuerte aquí. Muy fuerte. Si vas a los Estados Unidos, aquello es una desgracia. Y allí ni comen juntos nunca.
y a los 18 años los echan de casa. Esto, aquí al menos sí está fuerte la familia. Pero ya es esta última generación de las mamás que mantienen las comidas. Ya la siguiente generación ya no sé, desde luego dentro de 2 ya no. Entonces, ahí estamos, todo se está transformando rápidamente. No sé si habéis oído el chiste de aquel labrador que ve un caballo que todo galope y un tío que a duras penas está enganchado allí para no caerse. Y entonces cuando llega cerca del labrador me dice, oye, ¿pero dónde vas tan rápido? Y el otro justo consigue responderle, no sé, pregúntale al caballo. Esto es lo que está pasando. Esto va a toda velocidad, pero nadie sabe exactamente dónde va o qué es lo que va a pasar. Entonces, ¿tenemos que cambiar cosas? Por supuesto. Tenemos que cambiar cosas. Pero primero está el tema de que no podemos cambiar todo, porque tenemos que ir al ritmo de la iglesia global. Eso limita mucho. Y segundo, no podemos cambiar lo que forma parte de nuestra iglesia para quedar bien o para conseguir adeptos que yo dudo, además, de que vayamos a conseguir. Sí. Estoy de acuerdo, el mensaje no se puede cambiar, se puede transformar la forma de la vida. Y el papel de la mujer, ¿dónde entra todo esto? Porque ya que las mujeres bajemos las manos en la iglesia, no se hace nada. O sea, y eso creo que Vizcaya es una iglesia prácticamente moderna, pero creo que ahí la iglesia vamos por detrás y todavía tenemos que... ¿no? Sí, o sea, yo creo que es una preocupación que realmente tiene sentido. Lo que pasa es que, claro, si está vinculada al ministerio, y si la cuestión, la reivindicación es que también las mujeres puedan ser ordenadas sacerdotes o presbíteros, entonces ahí no vamos a poder nosotros tomar ninguna decisión y creo que tenemos capacidad para poder hacerlo. Tiene que ser un proceso de maduración que Dios sabe dónde irá o cuándo irá. Ahora, eso no significa que no haya un montón de puestos de responsabilidad grande, concretamente la diócesis de Bilbao y también la Iglesia global, que no requieren que uno esté ordenado de nada y que realmente tengan que... Pero no se nos ve a las mujeres también. Parece que el que está desde fuera, el que ve la iglesia, ve algo como muy de hombres. Y realmente, si tú estás en la iglesia, hay mujeres y hay hombres. Sí, lo que pasa es que la foto que sale de la asamblea de los obispos en esto, todos allí reunidos, hombres, todos hombres. Eso es lo que tenemos que, ya no desde Europa, donde sea, eso es lo que tenemos que copiar. Bueno, oye, yo no sé si estás siguiendo el proceso del sínodo, justamente, pero el sínodo, ahora, digamos, las reflexiones que están produciendo, que básicamente lo que están intentando, digamos, reflexionar sobre todo esto, participación, corresponsabilidad, etc. Antes eran obispos en una gran sala, y ahora son mesas en las que hay hombres, mujeres reunidos que están haciendo discernimiento sobre los temas que se van tratando, y luego las conclusiones son las que resultan de todo eso. Es que las parroquias son así. Es que las parroquias son así. Claro. Pero deberían ser así. Y cada vez van a ser más así porque se tardan. Y gracias a Dios aquí, yo creo que así como hay en otros sitios una tensión, algunos curas jóvenes quizá no les gusta determinadas cosas que están pasando o que tengan que compartir, digamos, los procesos de discernimiento con gente, etc. Pues en el caso de Bilbao, yo creo que los curas jóvenes son bastante abiertos y bueno, gracias a Dios tienen claro, primero, que se hacen curas en una sociedad que no les va a aplaudir, que les va a considerar mal o ver mal, y no les importa. O sea, están ahí y están contentos. El otro día había uno que apareció en ITV, que por cierto, el tema era jóvenes extraños. Entonces uno era el cura. Otro era una mujer motorista. Y el otro era una chica trans. Entonces, pues ese eran jóvenes extraños. Entonces el más extraño allí era el cura. Porque la mujer motorista y tal, pues bueno, bien, es una cosa. Sí, las chicas trans, Dios mío, vamos. O sea. Entonces, normalizado socialmente los medios de comunicación. Pero el cura dio un testimonio muy interesante, muy interesante. O sea, muy suelto, muy de normal y muy de dar la imagen de que efectivamente él estaba aquí porque estaba contento, porque le gustaba esto. Y había estaba la chica que llevaba
el asunto, y luego una psicóloga le comentaba, y justamente dijo, sí, a ti se te ve, que tú estás sentado aquí. Yo le había empezado a estudiar medicina, lo había dejado con todo esto. Y luego se metió en esto y fíjate, bueno, pues ahí está. Está ahí en la zona de San Adrián y todo eso. Bueno, oye, no quiero aburriros un poco más. No sé si tenéis alguna cosa más. A ver. Después del que te toca a ti de las horas, puedes hacer como Sí. y de las. A ver, me pregunta de gestión de lo que dice que yo, sí, por lo visto, según he reconocido, es lo único que puedo hacer. Sí. Sí, es un poco de gestión de personas. Sí. Y en unas eventos tan cerrados como es la iglesia, claro, no puedes cargar la empresa con dinero. Esta empresa, estás en esta empresa. ¿Qué criterios usas para la promoción? Para el conocimiento. Fíjate, el concepto de promoción. El concepto de promoción. Por llamar. Sí, no, interesante, porque ¿Quién lo hace bien? antes, hace 70 años, en Bilbao había una progresión del empleo. Entonces empezaba uno de indio, de ayudante, luego le daban una parroquia pequeña, luego le daban una parroquia grande, y luego le daban parroquias de término. De término es donde ya uno muere. De esto ahora no hay absolutamente nada en Bilbao. Uno puede empezar en una parroquia grande y luego irse, le ha pasado a uno, que se iba a Galdácano, y luego resulta que empieza en una parroquia pequeña y si sube, pero lo mismo que sube, entre comillas sube a una parroquia más grande, subir no es promoción, luego baja. Entonces ahí es curioso. Bueno, eso como no estás, a ver, uno no se hace cura por prestigio, uno se hace cura sencillamente porque cree que puede hacer, digamos, una vida de felicidad y de alegre con una comunidad a la que sirve y con la que trabaja, y básicamente son relaciones esto, es relaciones. Entonces, yo tengo esta experiencia. Yo en todos los sitios donde he estado, en todos los sitios he encontrado gente con la que he podido trabajar, con la que he podido hacer buenas relaciones, con los que he podido hacer proyectos, con los que hemos podido hacer cosas juntos. Algunas no han salido, otras sí han salido, en todos los sitios. Entonces, si uno va en ese plan, entonces ya no es promoción. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, criterio. Un cura en una parroquia más de 10 años empieza a repetirse, ¿no? Entonces, el salir y ir a otro sitio, a otro contexto, a otra situación, a otras relaciones, incluso otra situación objetiva muy diferente, te obliga a replantearte, a empezar de nuevo y hacerlo con frescura. O sea que el criterio del tiempo en una responsabilidad es importante. Yo nunca he estado más de 10 años sin nada. Aquí también me va a tocar estar como obispo 12 años. Ya con 75 ya, chao. Entonces, ya me queda poco. Somos 9. No, tampoco estoy contando los días. Pero sí, o sea, es responsabilidad. He tenido la suerte, algunos obispos han estado 30 años. Eso es malo, creo yo. Para ellos, porque han tenido muchísima, digamos, capacidad de decisión desde muy jóvenes, y luego uno acaba cansando. Y a mí no me da ni tiempo para cansarme. Ya cuando ya esté medio aburrido, ya tengo que salir. Ya, muy bien. Pero lo mismo en las iglesias, o sea, si la gente se mueve cada 10 años, pues yo creo que es importante eso. Y luego, es muy importante siempre la atención a las personas. A ver, esto es otra... Bueno, se habla también de valores y de cultura de valores en las empresas. Pero una de dos, nosotros realmente vivimos y practicamos lo que predicamos, o si no estamos perdidos. Es decir, si yo estoy todo el día hablando del Evangelio, del perdón, de tal, pero me ven que soy una persona mal encarada, una persona que maltrata a la gente, que se siente, hablo de la humildad y tal, pero luego resulta que soy un personajillo de estos que se cree lo que no es, etc. Entonces, yo quedo sin ninguna legitimidad para decir nada. Porque aquí sí que es curioso esto, porque la gente no lo percibe ordinariamente desde fuera. Aquí la autoridad que tienes es la autoridad de cómo eres tú. Y el papel es importante porque te pone en una situación, pero realmente tú te ganas la autoridad por las cualidades, las capacidades que demuestras en la responsabilidad que tienes. Eso, en parte, es verdad en todas las empresas, pero no es exactamente así.
No es exactamente así. Porque uno puede ser considerado que no es tan buena persona, si tiene buenos resultados, una empresa puede estar mucho tiempo y puede recibir el respaldo de la gente que son los dueños de la empresa. Aquí no, aquí los resultados ¿cuáles son? El resultado es el resultado del bienestar de la comunidad humana que se siente en todo caso animada, inspirada por un líder que es capaz de decir cosas que primero cree él y demuestra que cree y que intenta vivir y en esa medida es capaz de decir y de ser reconocido. O sea que el liderazgo, aunque teóricamente se crea que esto es que lo pone el Papa y ya está, en realidad no. Entonces lo mismo cuando a la situación de las personas. Yo tengo que atender, a ver, hay una cosa peculiar que también no existe en otras organizaciones. Hay un vínculo especial que tiene el obispo con los sacerdotes. Es especial, no es de relación de contrato. Los sacerdotes no tienen una relación contractual con el obispo ni con la organización. Esto sí lo sabéis. Es peculiar. O sea, porque, por ejemplo, si hay laicas, laicos trabajando, como hay en Bilbao, trabajando en pastoral, todos esos tienen relación de contractual. Aunque hay un elemento vocacional también para meterse en ese asunto. Pero los curas no. Entonces, el obispo tiene una preocupación especial por sus curas. Porque sus curas se entregan la vida al trabajo que, digamos, en la teología cristiana se dice, ¿quién es el responsable de la evangelización en esa iglesia local en el territorio? El obispo. El obispo solo no puede, entonces cuenta con unos sacerdotes que le ayudan y que le permiten llegar a mucha más gente y a través de esos sacerdotes llega también a muchas comunidades. Pero la idea es muy sencilla, es el obispo el que tiene la responsabilidad de la vida. Entonces yo tengo una vinculación especial con mis curas y tengo que cuidarles. Y en ese sentido yo tengo que atender mucho a su bienestar y tengo que llamar y tengo que tener buena relación con ellos y tengo que tener diálogo permanente, especialmente si están pasándolo mal. Eso es una vinculación especial que existe. Y ese es, digamos, el recurso humano, que ahora ya no es solo, porque el tema laical cada vez es más importante en la Iglesia Católica, pero el recurso humano particularmente vinculado al trabajo y la responsabilidad que tiene y la misión que tiene el obispo son los sacerdotes. Y ahí el tema de cuidar a la gente es muy, muy importante. Luego lo haremos mejor o peor, unos lo harán mejor, otros lo harán mejor, pero todos los obispos saben que eso es importante. El salto de esa jerarquía, que no es jerarquía, pero sí como jerarquía, por ejemplo, obispos, como sorteo. No. O sea, a ver, está preguntando esta jerarquía, que no es jerarquía, que sí es jerarquía. Otra cosa es que manden menos de lo que parece, pero... ¿Qué mecanismos tenéis para nombrarlo eso? A ver, si eso se puede decir. Sí, no, se puede decir. O sea, primero, uno tiene vocación para ser cura, pero no tiene vocación para ser obispo. Yo nunca he sentido, ay, siento en mi corazón que tengo que ser obispo. No. Entonces, yo tengo vocación para ser cura. Entré al seminario con 17 años, hice el discernimiento, luego finalmente me ordené y luego he ido donde me han mandado. Entonces, en un momento determinado, dicen, bueno, ¿qué presbíteros tienen cualidades para poder ser obispo? Y entonces, pues alguien dice este. Y entonces hay gente que tiene, diríamos, posibilidades de dar nombres. Otros no, otros menos, otros más. Pero aparece. En mi caso, por ejemplo, fue Secretaría de Estado. Yo no sé por qué. Secretaría de Estado del Vaticano dijo que se abra una carpeta de este señor. Entonces, se empiezan a hacer consultas sobre esa persona. Entonces, se escribe a un montón de gente que le conoce. Entonces, esa gente rellena un cuestionario y cómo lo veis en esto, en lo que más aquí. Y eso se hace, finalmente se recogen todos sus informes y se hace un informe que hace el nuncio, la nunciatura. El país España, en Madrid, el nuncio en Madrid, es un filipino, ese es el que se encarga de hacer todo este procedimiento, con sus asistentes. Entonces, luego se manda esa documentación a una comisión que existe en el Vaticano, que es la Comisión de Obispos. Que, por cierto, nunca ha habido tantos españoles en esa comisión. Porque está Gomella, está el cardenal nuevo de Madrid, José Cobo, y está el obispo de Teruel, 3. Una comisión de 10. O sea, mucha gente en este momento nunca ha pasado eso. Y en esa comisión hacen un estudio de las expedientes que le envían. Y eso elevan ya con una decisión, con una terna, 3 nombres para una, cuando se produce una necesidad de nombrar un obispo en un sitio,
le mandan al Papa, oye, esta es nuestra terna que queremos hacer. Entonces el Papa ordinariamente se fía de la comisión y dice, pues bueno, el primero en la terna. Pero este Papa últimamente no hace eso. Sino que él mira y si los que están en la terna no le parecen, entonces dice, oye, otra terna. Sí. Bueno, son las 8:00 ahora. La verdad que lo hemos comentado. Yo creo que ha sorprendido, esperabais otra cosa, que propuso esa terna, sabía lo que hacía. Con la capacidad, por supuesto, técnica y con la capacidad intelectual extraordinaria. Yo creo que hemos aprendido mucho y es un poco la idea de estas conferencias y tal. Estamos, la universidad está para reflexionar, para quitar, para criticar, para salir de aquí con, no con música, con unas cosas no dogmáticas. Intentamos no hacernos, y es lo que ha hecho Josep, Pero que no me persigan. No, antidogmática quiere decir el estilo. El estilo, ¿no? El mensaje y no. O sea, la gente tiene la sensación de que los obispos son como muy formales, que hablan de una determinada manera, etcétera. Y quizás sí. Pero no es que tampoco es así exactamente. O sea, no es que sea yo solo el raro. Pero la forma de hablar de Josep es muy clarificadora como la hablas tú. Por ejemplo, me he enterado de cantidad de cosas que desconocía. O sea, cómo funciona. Intento primero decir cosas que pueden resultar interesantes aquí y luego decirlas de forma que sean claras, que se entiendan, porque tampoco creo que es tan difícil. Otra cosa es que entre lo que yo digo y lo que vosotros me entendéis, pues ahí siempre hay un tema, ¿no? Y si tuviéramos más tiempo y yo os escuchara el eco de cómo os caen las cosas, pues podríamos hacer una interacción mucho más rica, pero bueno, eso sería mucho, demasiado tiempo para vosotros. Bueno, pues entonces, yo tengo que...